Dios bendiga, pueblo. Interesante los tiempos que estamos viviendo. A través de los años, sin número de cristianos y no cristianos han sufrido persecuciones por parte de autoridades públicas, por parte de grupos no cristianos o de otros grupos cristianos de creencias diversas. El cristianismo nos enseña verdades eternas, como la existencia de Dios, sus atributos, la naturaleza de la Trinidad, etcétera, etcétera. También conocemos que se enfoca en sucesos históricos, como la encarnación y la muerte y resurrección de Jesús. Como cristianos nos encontramos involucrados con la historia. Ser cristiano es ser parte de esa historia. Históricamente, pueblo, las persecuciones de los cristianos se pueden rastrear desde el primer siglo de la era cristiana hasta el día de hoy. No es un secreto, pueblo. Misioneros y aún conversos al cristianismo han sido objeto de persecución desde el surgimiento del cristianismo. Ahora, cuando entramos en el Nuevo Testamento, cuando escudriñamos las Escrituras, nos vamos a enterar que los primeros cristianos, por supuesto incluyendo a Jesús, sufrieron persecución a manos de los jefes judíos de esa época, aún continuando después de la muerte de Jesús. Interesante, hermano. De acuerdo a la historia, los cristianos tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia a los jefes judíos, aquellos que el mismo Jesús llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, que a las autoridades romanas. Nada de esto lo sorprendía. El mismo Jesús se lo había advertido. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 18. Pedro y Juan fueron encarcelados por estos. Registra en el libro de los Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 3. En otra ocasión, todos los apóstoles fueron encarcelados por el sumo sacerdote y saduceos. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 18. La ejecución de Esteban, dirigida por un fariseo llamado Saulo de Tarso, fue seguida de una gran persecución de cristianos. Esto lo registra en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Continuando esta persecución, hasta que Saulo se convierte al cristianismo, después de haber tenido un encuentro con el Señor. Encarcelado, apedreado y finalmente llevado a Roma como prisionero, Saulo de Tarso, ahora Pablo, pasa de perseguidor de los cristianos a enemigo del Imperio Romano, enemigo del Estado. Siendo esto un pequeño resumen de las persecuciones que pasaron los primeros cristianos de mano de los judíos y del Imperio Romano, donde el cristianismo era considerado ilegal. Ahora, no se equivoque, pueblo. No podemos considerar la persecución de los cristianos como algo del pasado. La persecución ha continuado y continúa ocurriendo durante el siglo XXI. Escuche bien. El cristianismo es una de las religiones más grandes mundialmente hablando, con más de 2 billones de seguidores. Sin embargo, actualmente hay un sinnúmero de países donde el cristianismo está prohibido o es ilegal, donde los cristianos se enfrentan a la persecución y la discriminación al igual que en el Imperio Romano. De acuerdo a Open Doors, la red más grande mundialmente sirviendo a la iglesia perseguida, hay más de 260 millones de cristianos, de hermanos, viviendo en países donde se enfrentan a altos niveles de persecución, violando sus derechos humanos. Lamentablemente, hermano, muchas veces nos cruzamos de brazos y no tenemos ninguna clase de opinión al respecto, ya que tenemos la dicha de vivir en un gran país
donde existe una constitución, unos derechos que nos otorgan la libertad de culto. Sección 3 de la Carta de Derechos garantiza, otorga al pueblo la libertad de culto y completa separación entre iglesia y Estado. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, pueblo? Si actualmente la libertad religiosa está bajo ataque como nunca antes. Son muchos los que pretenden cambiar, update la Constitución, poniendo en peligro los derechos nuestros, en peligro los derechos humanos. Lamentablemente estas noticias no llegan a Puerto Rico. El pueblo no se entera. Ahora, de acuerdo a un reporte por International Religious Freedom, un niño de 2 años, escuche bien, pueblo, un niño de 2 años fue sentenciado a vida en prisión después que sus padres fueron encontrados en posesión de una Biblia. Sus padres sentenciados a muerte como parte de la represión brutal del cristianismo por poseer una Biblia, hermano. Lamentable. La policía de Pakistán acusa a cristianos de blasfemia después que publicara versículos de la Biblia en las redes sociales. Este reporte ustedes lo pueden conseguir en Christians Headlines. Ahora, cuando las personas en estos países donde el cristianismo se considera ilegal se convierten, escuche mi pueblo, especialmente aquellos de origen musulmán, usualmente solo pueden reunirse en iglesias domésticas secretas en las casas, como los primeros cristianos a escondidas. Al convertirse, estos corren un gran riesgo de ser monitoreados, acosados, arrestados y procesados por delitos supuestamente contra la seguridad nacional. Cristianos igual que nosotros, hermanos, parte del cuerpo de Cristo, hijos de Dios arrepentidos, tratando de vivir una vida agradable a Dios. Lamentablemente, no tienen el privilegio que nosotros tenemos de congregarse, de vivir una vida en paz, de poder adorar con libertad. Sin número de países actualmente hay donde es ilegal el cristianismo, donde es ilegal poseer una Biblia, cuando nosotros a veces ni caso le hacemos, hermano. Uno de estos países, fíjese, me ha llamado la atención, el país de Irán. El cristianismo en este país, escuche bien, hermano, muchos conocemos ilegal. Sin embargo, a pesar de enfrentar encarcelamiento, tortura y ejecución, millones de iraníes están abandonando la fe musulmana y convirtiéndose al cristianismo. De acuerdo a un artículo escrito por Talia Weiss para CBS News, más de 1.2 millones de creyentes actualmente residiendo en este país, siendo perseguidos. Un gran avivamiento explota en Irán. Visiones, sueños y oraciones milagrosamente contestadas. El título de este artículo. Este fenómeno, este avivamiento, está ocurriendo, escuche bien, ocurriendo a pesar de los esfuerzos del régimen, a pesar del esfuerzo del gobierno para atacar a los creyentes y difundir información falsa y alentar una opinión negativa sobre el cristianismo. Debido a sus circunstancias de riesgo, los conversos cristianos recientemente se comunican con entusiasmo sobre sus vidas cambiadas con amigos y seres queridos, pero en silencio y con cuidado. Sin embargo, su testimonio discreto pero persistente explica el extraordinario número de nuevos creyentes iraníes que se reúnen en pequeñas iglesias en casa, dijo Leila Gilbert, investigadora de Religious Liberty International. Mujeres como Marcy Amirzadeh han permanecido firmes en su fe a pesar de haber sido encarceladas y torturadas en prisión, finalmente escapando de Irán y comenzando una nueva vida en los Estados Unidos. Ahora,
Esta viaja por el mundo compartiendo su historia, su testimonio de fe frente a la persecución y actuando como defensora de la libertad del pueblo iraní. Increíble, hermano. Traemos estos reportajes no para amedrentar al pueblo, sino para que el pueblo se percate de lo que otros conversos, otros cristianos como nosotros están pasando por aceptar a Jesús como su único Salvador. Sin lugar a dudas, hermano, somos bendecidos.